yo tuve una infancia llena de mucho afecto, con una mamá bastante presente en mi vida. Y la verdad es que no tengo esos recuerdos tan claros de querer convertirme en periodista. Para mí era normal ver cámaras y micrófonos. No era algo que era excepcional, porque yo tenía y tengo un padre periodista. Él estuvo mucho tiempo a cargo de varios noticieros. También tengo ese recuerdo del peligro que él vivía, ¿no? Cuando era muy pequeña nos pusieron una bomba en la casa, a él le pusieron 7 tacos de dinamita. Pero claro, cuando tú eres muy pequeño no te tomas en serio, simplemente escuchas el eco de esa información, pero más adelante te das cuenta de los riesgos que él corría al ser tan frontal, al ser tan directo. Entonces probablemente ese legado es el legado de la honestidad, de no venderse a nadie, de no tener miedo, de saber que si es que tienes que jugarte la vida por tu verdad, te la tienes que jugar. Yo con 20, 22 años decía, yo todavía no tengo mucho que contar, tengo que vivir, tengo que leer, tengo que viajar. Y creo que me tomé aproximadamente 10 años para decir finalmente me lanzo a un micrófono. Cuando yo entré a la radio justamente se abrió un espacio que antes lo ocupaba un periodista que salió de la radio y yo tuve la oposición dentro de la emisora. No querían que entre. Y dentro de mi propia familia no querían. No, otra vez, otro Kendo, no sé qué. Y yo ya había estudiado periodismo. Finalmente fue un camino difícil para mí. Abrir los micrófonos y demostrar que tú tenías algo que contar. Cuando yo le entrevisté a Isabel Allende, al menos me leí unos 10 libros de ella. Ya me había leído muchos de sus libros. Pero es volver a leer por el respeto que se merece. Entonces, cuando tú hablas con esta persona, dices, bueno, cuando escribiste este libro, cuando escribiste tu libro sobre tu hija Paula, tú vas recapitulando y le dices, mira, yo te he seguido, te he leído. O si no te he seguido toda la vida, me tomé el tiempo de leerte en estos 2 meses para poder entrevistarte. Eso es lo que te das cuenta cuando no solo vas y entras, haces la entrevista y te vas, sino cuando te interesa el ser humano. Y tal vez esa sea la diferencia de lo que yo he hecho. Bueno, cada una de esas entrevistas implica mucho tiempo. Años. O sea, por ejemplo, llegar a Chavela Vargas me tomó alrededor de 3 años y medio. Siempre terminaba la entrevista o la conversación como cuando yo era pequeña, mi mamá me rechazó, recuerdo que mi madre me dijo esto, y tú te das cuenta que estos personajes tan grandes pueden llegar a tener los mismos problemas que tú y que cualquiera, ¿no? O sea, desde los 3 años yo ya tuve la condena de que me iba a quedar sin mamá. Cuando ella murió yo tenía 14 años. Y hay que tomar en cuenta que ella se enfermó cuando yo tenía 13. Que le diagnosticaron un cáncer terrible y se iba a morir. Yo por mucho tiempo no quise tener hijos. Probablemente estaba marcada por ese dolor de la pérdida, ¿no? Probablemente en el inconsciente estaba, ¿para qué voy a tener hijos si igual me voy a morir? ¿Y qué tal si yo me muero cuando mi hija me necesite, mi hija o mi hijo me necesiten más? Yo te diría que hasta los 34 años yo no lo tenía muy clara. Después ya comencé a tener ese sentimiento. Y recuerdo que tuve una conversación con un médico que me dijo, verás Michelle, no me vendrás llorando aquí a los 40 años o a los 45 cuando ya no haya mucho que hacer. Pero eso me dijo con 25, ojo, o sea, yo a los 25 sí, yo no quiero tener hijos. Me dijo, no me vengas llorando aquí a los 45 años y eso siempre se me quedó. Bueno, finalmente encontré mi esposo, la pareja adecuada y ya dije, bueno, quiero tener un hijo. O sea, ya la vida cambia, o sea, realmente si tú tienes un hijo, ese 100% que era para ti y también para tu pareja, yo creo que se reduce a un 40%. Entonces no es fácil. Como te digo, tienes que acelerar el proceso y hay muchas cosas que dejas de hacer por estar con tu hijo. Yo no lo veo como sacrificio porque, como te digo, fue mi opción ser madre. Si ya lo comienzas, si tú crees que todo va a ser un sacrificio, entonces atención, no es el momento de que tengas un hijo. Cuando somos madres generalmente nos olvidamos de quiénes somos o cuáles fueron nuestros sueños y te vuelcas a una familia. Siempre tienes que rescatar ese espacio de individualidad, de saber quién eras antes de convertirte en una familia. Bueno, yo le diría a las mujeres que siempre busquen su autonomía económica, tengan su propio espacio. Les recomiendo que lean a Virginia Woolf con una habitación propia, porque la manera de someter a un ser humano, sea hombre, sea mujer, es a través del dinero. Yo llegué a un punto en el que tienes que hacerte cargo de tu propia vida y eso tiene que ver con tu realización como ser humano y también la parte económica. No hay que tener miedo a ganar bien y a poder salir adelante.